Hola, ¿qué tal? Soy Farid Dieck. Farid Dieck es psicólogo, autor y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León. Tiene 2 maestrías, una en salud mental clínica psicoanalítica por la Universidad de León de España y otra en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Leia. Farid también ha estudiado filosofía moral y ciencias de la felicidad mediante diplomados impartidos por las universidades de Yale y Berkeley. Hoy, Farid cuenta con más de 46 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales y se ha presentado como conferencista en más de 10 países en América y Europa, transmitiendo su mensaje a personas de todas las edades. Hola, ¿cómo está? Órale, muchas gracias. Hasta yo la tenía emoción ahí esperando la media hora de todos los videos. Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí. Tienen un campus hermoso, Cuando venía entrando decía, órale, hasta me sentí en los foros romanos. Qué bonito campus, así sí se viene a estudiar inspirado. Bueno, pues muchos de ustedes probablemente están familiarizadas con mi trabajo. Levante la mano, ¿quién sabe más o menos lo que hago? Bueno, la mayoría, si no es que todos. La mayoría me conocen probablemente por las historias, los relatos y reflexiones que hago. Y bueno, el día de hoy yo creo que la conferencia va a girar en torno a quizás la historia más importante para mí, que es la mía. Y así como en aquellos videos que seguramente ustedes ven, vamos a ir relatando ciertas partes de mi historia y me voy a ir deteniendo como en los videos para recapitular y reflexionar y comentar y analizar ciertas partes de mi historia. Y al final me gustaría poder abrir el micrófono para que podamos conversación, para que haya preguntas y respuestas, porque creo que ahí está la verdadera carnita, ¿no? Creo que este tipo de eventos nos enriquecemos más de lo que podamos comentar en diálogo que nada más yo aquí hablando, una cámara de eco, ¿no? Pero bueno, sin más, empezamos. Ellos son mis papás, como pueden ver soy un clon de mi mamá, y si quieren conocer a mi papá, mi voz es prácticamente de mi papá, que fue un maestro, ya está jubilado, y mis papás se quieren tanto y les gustaba hacer algo bastantito, porque no tuvieron a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a 5 pelados, ¿verdad? Sí. Familia Opus Dei, no pueden usar preservativos, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién creen que soy yo? Exactamente, el chiquito, el consentido. Aunque los papás no lo admitan, el chiquito siempre es el consentido. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, levanta la mano los menores. Y está, bueno, un 30% calculo de los menores que están aquí. Pero bueno, así como tenemos esas ventajas de ser los consentidos, también hay otras desventajas. No sé si a ustedes les tocó igual, pero los que somos menores, pues bueno, en sus familias no sé si fue igual, en la mía la jerarquía, el derecho a las cosas estaba determinado por algo tan arbitrario como la edad. Entonces, el que menos edad tenía, o sea, yo tenía menos derecho a las cosas. Si yo quería jugar con un juguete o jugar un videojuego, pero cualquiera de mis otros hermanos quería usarlo primero que yo, no importaba si yo me esforzaba y competía y empujaba y pegaba para llegar por el juguete, si cualquiera de mis hermanos llegaba antes que yo, incluso después que yo, me podía simplemente hacer así, vas para afuera, ¿verdad? Y yo tenía que aguantarme. No sé si en sus familias fue igual, pero bueno. Entonces, desde muy chiquito ya estaba aprendiendo que no importaba lo mucho que me esforzara por ganarle lugar a cualquiera de mis hermanos. A veces, por más esfuerzo que uno hace, el resultado no está garantizado. Cualquiera de ellos, factores externos a mí, podían determinar el resultado a pesar de mi esfuerzo. Pero bueno, lo único que me tocaba a mí era de todos modos patalear. No dejar de patalear, no dejar de intentarlo, a pesar de que cualquiera de ellos podía quitarme lo que según yo había ganado. Y bueno, eso también me obligó el ser el menor de todo proceso, cuando seguramente los que han tenido hermanos pues tienen un proceso de diferenciarse. Y al ser el chiquito y dentro de una manada de puro varón, pues bueno, yo también me vi obligado a tener que encontrarme y diferenciarme de mis hermanos. Pero bueno, había una actividad que sí podíamos hacer sin que fuera un problema, porque todos podíamos compartirla. Y esa era ver películas. El Farid ese entonces no sabía que esa actividad iba a determinar su vida para siempre. Como un relato. No, pero es verdad, ¿no? Digo, y quién sabe, ¿no? Ahorita me pongo a pensar y que sí, a lo mejor esta actividad y este trabajo que realizo hoy está influenciado bastante por una nostalgia, ¿no? De volver
a ese lugar junto con mi familia, viendo películas, disfrutando, comentándolas, ¿no? Porque eso hacíamos. Y yo siendo el menor, pues bueno, me tocaba ver películas de más grandes, porque pues mis hermanos siempre determinaban también qué películas queríamos ver. Y pues desde muy chico también empezaba a ver estas películas que eran para más grandes y las comentábamos y tratábamos de elaborar teorías y explicaciones. Y quién sabe, quizás a lo mejor estoy influenciado por esa nostalgia, por esa repetición de volver a un momento en el que fui feliz. Pero bueno, no nos adelantemos porque vamos a llegar a ese punto después. Pero antes de llegar a ese punto hay que hablar de ese hecho que cambiaría mi vida para siempre, un punto de inflexión. Y ese fue un 3 de marzo del 2012, como era un día aparentemente como cualquier otro. Yo tenía en el 2012 19 años y llego a mi casa como aparentemente un día cualquiera, pero pues el Farideh entonces no sabía lo que la vida le tenía preparado. Era la noche, llego a mi casa y recibo la noticia de que mi hermano mayor, Gracia, había muerto en un accidente mientras estudiaba su doctorado en el extranjero. Y ese día para mí y para toda mi familia fue un punto de inflexión, un día que cambiaría para siempre nuestras vidas. Y yo siempre he pensado que ese día ha sido como el primer día del resto de mi vida, ¿no? Inevitablemente para cualquiera que ha vivido este tipo de experiencias, pues podrá constatar que todo lo que creías, ¿no? De la vida, de tu vida, todas tus creencias, todos tus cimientos, se destruyen por completo y te ves obligado u obligada a reconstruirte por completo. No solamente porque un hecho así naturalmente te cambia, sino porque tú no quieres ser el mismo. Ya no puedes ser el mismo. Y fue un enfrentamiento fue mi primer enfrentamiento quizás con lo que yo le llamo, bueno, con el que muchos filósofos le llaman el absurdo. Porque el absurdo son, digamos, aquellas experiencias o situaciones que develan una absurdidad en el sentido de las cosas, ¿no? Somos seres significadores. Al ser atravesados por el lenguaje, estamos como irremediablemente condenados a tratar de encontrar explicaciones y significados en las cosas. Y cuando de alguna forma hay alguna situación que vivimos que parece carecer de significados, entonces cuando nos enfrentamos con el absurdo, ¿no? Es esa distancia, decía Albert Camus, ¿no? Cuando nosotros demandamos un sentido del mundo, pero el mundo nos responde con un silencio. Esa distancia es el absurdo. Nuestra exigencia de que el mundo tenga sentido, pero el mundo nos responde con un silencio. En esa discrepancia, en esa distancia es cuando surge el absurdo. Seguramente muchos de ustedes alguna vez han experimentado situaciones absurdas, ¿no? Situaciones en las que dicen, ¿por qué a mí? Esto no puede estar pasando, ¿no? Toda aquella situación que escapa por completo nuestras expectativas de cómo debería de ser el mundo, son situaciones absurdas. La muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? Se da casi por sentado, de manera implícita quizás, que los papás mueren primero que sus hijos. Es como una expectativa natural que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Porque, pues no sé, el curso natural debería de ser ese, pero en el momento en el que la vida te dice que no y te entrega lo contrario, entonces hay un enfrentamiento con el absurdo. Y justamente al ser seres significadores, estas situaciones absurdas nos obligan a construir un sentido para poder continuar, ¿no? Decía Víctor Frank, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido frente a las circunstancias. Y bueno, yo en esa etapa de mi vida me refugié mucho en los libros, en la filosofía. Yo siempre decía, bueno, si surgen todas estas preguntas, pues ¿por qué no refugiarme en la madre de las preguntas, ¿no? La filosofía. Específicamente me refugié en filosofías muy existenciales, sobre justo, ¿no? El sentido, la existencia, el propósito y demás. Y también me gustaba mucho escribir, hasta la fecha lo sigo haciendo, escribir poesía, porque siempre he pensado que la poesía es una forma de decir lo indecible, ¿no? Es muy diferente expresar un sentimiento de una forma como convencional y cotidiana a expresarla poéticamente, porque muchas veces sucede que a través de la poesía se procesa o se elabora de una forma diferente el sentir que no ha podido encontrar una salida. Porque muchas veces cuando tienes sentimientos muy profundos y muy intensos, decirlos de manera cotidiana no le hace justicia al sentimiento.
y entonces hay algo que permanece, hay algo que queda. Pero de repente, en lugar de decir, no, me siento muy triste, y dices, siento como si me hubieran quitado una parte de mí, entonces pareciera que en ese verso, eso que estás sintiendo encuentra un cierto alivio. Y al estudiar siempre he sido muy analítico de las cosas, y al fijarme, mientras yo escribía y utilizaba palabras como legos para crear significados, de pronto empecé a notar algo de la forma en la que funciona el lenguaje que me ha ayudado a elaborar una filosofía para ver o enfrentar el absurdo, y se las quiero platicar porque me ayudó mucho en ese momento, y quién sabe, quizás a ustedes les pueda servir ver el sentido de esta forma en alguno de los momentos que a ustedes les toque vivir. Se los voy a mostrar con un ejemplo y después se los voy a explicar, porque estoy seguro que con el ejemplo van a entender perfectamente lo que estoy tratando de decir, y es cómo se construye un significado con palabras. Vamos a ver cómo pasa esto, porque es muy intuitivo, lo usamos muy natural, pero cuando lo volvemos consciente decimos, órale, sí es cierto, así se construye un significado. Aquí tenemos una oración de palabras que empieza con un te quiero. Decía, no, yo te amo, Mari, yo no te quiero. Pero ¿qué pasa si a esta oración de palabras, a este te quiero, le agregamos una nueva palabra? Órale, se puso raro el after, me quiero matar. Pero ¿qué pasa si a esta nueva oración de palabras le agregamos otras dos palabras? Qué poético, qué romántico. Entonces, ¿qué vimos que pasó aquí? Te quiero tiene un significado, pero a este mismo te quiero le agrego una nueva palabra, tiene otro significado, y a este mismo te quiero matar le agregamos otras dos palabras y tiene otro significado por completo. Y eso que la base eran las mismas palabras. Entonces, ¿qué nos enseña esta regla de la lingüística? Nos muestra que el significado de una oración de palabras siempre se da en retroacción, es decir, nunca es fijo. Siempre está pendiente. El significado se desliza entre cada palabra nueva que se agrega a una oración. Entonces, si nos fijamos, muchas veces nuestra forma de responder al absurdo o al sinsentido es esperar encontrar un sentido predeterminado en las cosas. Incluso vemos frases cotidianas como las cosas pasan por algo, esto pasó por algo. Como si hubiera un sentido predeterminado, fijo y estático en cada cosa que vivimos. Cuando lo que el lenguaje nos demuestra, y ahorita van a ver cómo también sus propias experiencias lo pueden constatar, el lenguaje nos demuestra que el sentido no es fijo ni estático, sino que siempre está pendiente. Mientras no hay un punto final, hay posibilidad de resignificar. Y lo que en algún momento a lo mejor significaba algo afectivo o amoroso, en otro momento puede significar algo destructivo. Y eso destructivo en otro momento puede significar algo poético. Y la vida no es muy distinta. Basta con que cada uno de ustedes mire en retrospectiva su propia vida para darse cuenta de lo mismo. ¿Cuántas veces, no sé, un ejemplo a lo mejor burdo, ¿no? Andabas con Juanito, ¿no? Tu amor de la adolescencia, probablemente. Ahorita. Y decías, no, si me corta Juanito yo no voy a poder seguir viviendo. Y luego te corta Juanito y dices, no, el fin del mundo. Pasan 3 meses y luego de repente dices, oye, ¿cómo pude haber andado con Juanito? No lo puedo creer, cabrón, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo el significado de las cosas se va mutando, ¿no? A través de las experiencias. Podemos ver una analogía entre que cada palabra de una oración de palabras representa una nueva experiencia, la oración de vida. Y que la vida, mientras haya vida y no haya un punto final que representaría la muerte, tiene posibilidad de resignificarse. Y entonces para mí esa perspectiva sobre el sentido para mí es muy esperanzadora. ¿Por qué? Porque si en cierto momento hay cierta situación que carece de sentido, en lugar de romperme la cabeza tratando de encontrar uno o inventarme uno para poder continuar porque no soy capaz de verlo, me abro a nuevas posibilidades, confiando en que en esa apertura y nuevas experiencias, aunque hoy no sea capaz de verlo, voy a ir agregando nuevas palabras a mi oración que van a terminar resignificando lo que hoy no tiene sentido con algo de sentido.
Entonces, no siempre se trata de comprender las cosas al instante, porque muchas veces eso agrega frustración innecesaria, duplica la frustración. Me frustro por estar frustrado, me frustro por no poder encontrar un sentido. Pero quizás ese sea uno de los problemas, forzarnos a tratar de encontrar o ver un significado estático determinado a las cosas, cuando en realidad el significado se construye todo el tiempo y nunca termina. En ese sentido, nosotros nos volvemos agentes activos de sentido. Con cada decisión que cada uno de nosotros toma, construimos nuestro sentido para siempre y no hay un punto final hasta que no sea la muerte. Entonces quizás no se trate de tratar de encontrar todas las respuestas y el sentido en el instante, sino de darle una oportunidad a lo que sea que siga. Y entonces de seguir adelante hasta que el significado de alguna manera nos alcance. Entonces seguir, ¿no? Abrirse a las experiencias, aunque hoy parece que nuestra oración de palabras no tenga encanto ni atractivo, se vuelve un acto de fe, en donde me abro a lo que sea que siga, confiando o esperando que nuevas oraciones, nuevas palabras puedan integrarse a nuestra oración y resignificar lo que antes carecía de sentido. Y con esa comprensión yo me abrí al mundo después de enfrentar este absurdo. Me dio confort esta perspectiva y digo, bueno, pues yo me vuelvo sentido con cada experiencia nueva, con cada decisión que tomo, y entonces decido a partir de ahí que yo quería que vida sirviera como un instrumento de cambios positivos. Yo quería para construir mi propio sentido, que lo que sea que hiciera tuviera una trascendencia que dejara, aunque sea un poquito mejor este mundo que como lo encontré. Y no necesitas hacer cosas extraordinarias para eso. Lo puedes hacer en el día a día con cada persona con la que interactúas. Y lo primero que empiezo a hacer, porque yo en ese momento estaba estudiando producción musical, algo que probablemente mucha gente no sabe, pero mi primera carrera que sí terminé yo tengo 2 carreras, tengo psicología, pero antes de psicología yo estudié producción musical. Yo estaba, cuando pasa todo esto, estaba a 1 año de graduarme. Entonces me enfrenté como a esta disyuntiva de seguir o salirme, ¿no? Porque ya después de este suceso de mi hermano ya estaba yo decidido a que no iba a seguir o no iba a perseguir una carrera de vida en producción musical. Ya lo había decidido. Ahora estaba la disyuntiva de, bueno, salirme o terminar. Y bueno, la verdad siempre he sido una persona que le gusta terminar las cosas, no dejarlas a medias. Me faltaba 1 año y dije, voy a terminar aún así. Y mientras tanto, paralelamente a que terminaba la carrera, estaba buscando hacer proyectos sociales. Pero antes vamos a detenernos un poquito para recapitular alguna idea que yo tenía que integrar para este nuevo camino y este nuevo viaje que estaba por emprender. ¿Conocen esa película? Okay. Bueno, estos 2 personajes representan aspectos diferentes, ¿no? Yo no me voy a meter en filosofía oriental, ¿verdad? Pero digamos que pues Wu-Wei, ¿no? Representa como el Tao oriental y Shifu el confucianismo. ¿Cuál es en términos simples, básicamente sabemos que Wu-Wei es una persona que simplemente fluye, ¿no? Que acepta cualquier cosa que la vida le entregue, como un amor al destino nietzscheano tal vez, en donde pues ama lo que sea que pase. Incluso hay frases de él como no existen los accidentes y deja que las cosas se desenvuelvan de la forma en la que se tienen que desenvolver. Y por otro lado tenemos a Shifu, que es mucho más rígido, mucho más estructurado, que busca tener control sobre todas las cosas y que cuando algo escapa de su control le genera ansiedad, ¿no? Y no puede con cosas que escapan de su control. Yo me identifico, yo no sé ustedes, pero yo soy mucho como Shifu. Yo trato de buscar control sobre todas las cosas, o sea, y me genera a veces un poco de ansiedad cuando algo escapa de mi control y que no puedo hacer nada al respecto. Entonces, para este momento, y no nada más para ese momento, sino incluso todavía, es algo con lo que trabajo mucho, necesita ser un poco más como Wu-Wei. Porque la vida me estaba, en ese momento, todo este periodo que les acabo de contar, me estaba poniendo de enfrente justamente lo imprevisible de la vida, de la existencia. Que va a haber cosas que no vas a poder controlar. La muerte no la puedes controlar. Los resultados finales de las cosas no los puedes controlar. Y tal vez lo único que te corresponde es emprender este camino, hacer lo que está en tu control,
nada más enfocarte en eso, porque si vemos desde arriba nos vamos a dar cuenta de que muy pocas cosas realmente están en nuestro control, quizás solamente nuestras decisiones y acciones, y esperar, ¿no?, que los resultados se desenvuelvan de la forma en la que se tienen que desenvolver, y simplemente ir respondiendo a las cosas que no puedes controlar desde lo que puedes controlar. Y con esa comprensión, pues bueno, emprendo este camino de proyectos sociales, empiezo un proyecto de empoderamiento a mujeres indígenas que emigran a la ciudad de Monterrey, que es mi ciudad y es su casa, y tiene su casa, claro. Y bueno, empezamos con este proyecto que lamentablemente no salió muy bien. Tenía yo 19 años, la verdad, mucha falta de experiencia, pero sí me dejó muchas lecciones y aprendizajes que me ayudaron a hacer un siguiente proyecto que se llamaba ECU, que inicia en el 2000, bueno, desde la idea 2013 hasta su materialización fue 2016, fueron 3 años desde la idea a su realidad, que consistía en reciclar llantas de las calles que se desechaban para convertirlas en suelas y hacer calzado con suela de llanta. Así como ven, este era un modelo real de los que vendíamos, y como pueden ver, creo que era Goodyear o algo así. Y me acuerdo todavía el eslogan, era camina dejando huella. Pero bueno, este proyecto, pues bueno, fue de los más significativos para mí. Les digo, desde la idea 2013 hasta su materialización 2016, pues bueno, fueron 3 años de estira y afloje, de buscar la forma de hacerlo realidad, hasta que finalmente lo logramos y estuvimos, pues bueno, ahí está, mira, en una tienda vendiendo, en los mercados, íbamos a los mercados todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, a venderlos, porque en un inicio, pues bueno, no tienes una tienda donde venderlos ni nada, pues es muy caro rentar un lugar o algo así, entonces teníamos que buscar, pues, de estos mercaditos en las calles y demás para buscar vender el producto. Y pues bueno, ahí hay un ejemplo de un stand que teníamos. Y pues bueno, este proyecto yo pues bueno le metía todo lo que podía. Paralelamente era maestro de preparatoria para poder mantenerme, entonces haz de cuenta que en las mañanas iba a dar clases en la mañana a la preparatoria, y en las tardes le dedicaba el tiempo que podía a estos zapatos. Y algo estaba pasando paralelamente que yo, sin pedirlo, me apareció como oportunidad, que era empezar a dar conferencias sobre emprendimiento social, porque el proyecto había sonado algo en mi ciudad de Monterrey. Entonces pues me empezaron a invitar las universidades de mi ciudad a que hablara sobre emprendimiento social. Entonces no era algo que yo haya pedido, no era algo que yo estaba buscando, simplemente algo que sucedió, pero a la hora de ponerlo en práctica y hacerlo, estaba empezando a descubrir esta pasión, y me di cuenta que era algo que me gustaba. No tenía ni idea que me iba a gustar, pero al hacerlo me di cuenta que algo había ahí para mí. Había una resonancia, estaba con eso. Entonces, mientras yo seguía con los zapatos, empezaba a pasar esto, y no sería sino una conferencia en específico lo que volvería a cambiar la vida de Farid para siempre. Sí, ya lo tengo integrado, ya el storytelling ya es parte de mí. ¿Qué pasó? Vamos a contarles rápido esta historia como si no me gustaran las historias. Pero ¿qué fue lo que pasó que redefiniría otra vez mi vida por completo y que me llevaría a estar aquí con ustedes el día de hoy? Fue una conferencia en particular. Bueno, más que la conferencia, fue el contexto que rodeó esa conferencia. Vamos a contar. Cuando yo tenía estos zapatos, le pido a mi amigo Roberto Martínez, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, tiene un podcast muy famoso que se llama Creativo. Y él, desde ese entonces, estamos hablando de 2016, él ya estaba haciendo videos en YouTube y ya empezaba a ser pues bastante popular. Entonces nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, desde que éramos adolescentes, éramos amigos. Y entonces, como él ya empezaba a tener cierta popularidad en redes y yo tenía este proyecto de los zapatos, le pido de favor que si subía una foto de mis zapatos para publicitarlo, lo que hoy se conoce como influencer marketing, ¿no? Nosotros lo estamos descubriendo. Y entonces mi amigo, como el gran amigo que es, lo sube la fotografía, y de repente cuando la sube me habla un tipo por mensaje directo que se llama Adelio. Y pues bueno, a lo mejor para ustedes es muy intuitivo, ¿no? Que ahorita les hablen extraños y les den like extraños y demás, pero a ver, si tú en el 2016 las redes apenas estaban como que a ver qué rollo con esto, ¿no? Y que te hablara un vato extraño era como, ¿quién es?
¿por qué me está hablando? ¿Me quiere secuestrar? Era la época, no sé si les tocó, que cambiabas el nombre de Facebook, ¿verdad? Porque tenías miedo que te van a secuestrar, de que no, en lugar de Farid Diegues, es Farid de Thomas de Long, algo así le había puesto. De hecho, sí llegué a cambiar yo mi nombre mi grupo favorito es Blink-182 y era súper fan, que los artistas se llaman Tom, Mark y Travis. Y los apellidos es Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus. Y me acuerdo que yo fanático me cambié el nombre a Farid Hoppus DeLonge Barker. Pero bueno, total me habla Delio y pues bueno, lo primero que veo, a ver, ¿quién es este tipo? ¿No? Me meto a su descripción y lo único que veo en su descripción es una frase: fan de Roberto Martínez. Esa es tu descripción. Entonces, pues bueno, inmediatamente dije, órale, qué raro, ¿qué quiere? Y entonces me dice, oye, pues es que vi que Roberto Martínez subió una foto de tus zapatos, eso quiere decir que eres su amigo. Mira qué inteligente, ¿verdad? Entonces, y me dice, quiero llegar a Roberto Martínez. Entonces quiero que tú me ayudes a llegar. Y yo, ¿por qué quieres llegar con él? Me dice, porque quiero invitarlo a dar una conferencia a Nueva York. Entonces imagínense, me dice eso, 2016. Yo digo, no manches, o sea, quieren invitar a mi amigo a dar una plática hasta Nueva York. Claro, a ver, después de lo que él hizo por mí, claro que le voy a devolver el favor. Es mi forma de compensar a mi amigo. Entonces ahí me ven a mí asumiendo como un rol de manager. Dijo, güey, yo me voy a poner la batuta, voy a ser el manager de mi amigo y voy a hacer que mi amigo vaya. Entonces empiezo a hablar con Adelio, empezamos a ver todos los pormenores, ¿verdad? Así fungiendo yo como manager. Para esto, digo, paréntesis, digo, es que yo hablo como contor, pero bueno, es que se me ocurren muchas cosas. Mi mente está a 1000 por hora todo el tiempo. Entonces, bueno, paréntesis, cuando recién empezamos con todo esto de las redes y demás y nos empezaba a buscar gente, no le van a decir a nadie, pero Roberto, fue idea de Roberto y luego me la pasó a mí, pero haz de cuenta que fingíamos que nuestro manager era alguien externo, pero éramos nosotros mismos. Entonces, inventamos un correo que se llamaba, mi segundo nombre es Arturo, entonces ponía arturo@fariddieg.com. Y entonces haz de cuenta que yo hablaba como si fuera Arturo, pero era yo. De que no, pues Farid para poder ir necesita tal cosa. Pero bueno, X, paréntesis, fun fact. Entonces, pues bueno, empiezo a hablar con Adelio para que mi amigo vaya y de pronto como que nos empezamos a hacer muy amigos y Adelio llega a un punto donde me dice, oye, es que a ti también te quiero invitar. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, me dice, sí, a ti también quiero invitarte para que hables de los zapatos. Y pues la verdad, yo no he sido de esos, yo nunca he sido de esos que se rajan y menos cuando te van a invitar a Nueva York a dar una plática. Es como a rajar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí me veían ya como colado, ya estaba yo y Roberto listos para irnos a Nueva York. No les voy a mentir, pensábamos que era una estafa, o sea, pensaban, ¿cómo nos va a invitar a Nueva York este güey? A nosotros dos. O sea, bueno, por lo menos dijimos, bueno, pues si nos secuestran o nos hacen algo, morimos juntos, güey. O sea, nos tenemos al uno al otro, ¿no? Entonces, bueno, ya nos sentíamos más en confianza al ir juntos. Ya no iba a ir uno solo a ver qué le pasaba. Entonces, pues bueno, ya llegamos a Nueva York, y me acuerdo que o sea, ahorita es bien curioso mirarlo en retrospectiva porque llegamos al aeropuerto, entonces de repente llegan estos dos tipos, es que chingo, hubiera puesto fotos, pero bueno, sí tengo, pero se me olvidó ponerla. Pero llegan, haz de cuenta, llega el Adelio y otro tipo bien grande que se llama Wilfredo. Y llega así, los dos, y pues ellos nos recogieron en el aeropuerto y de pronto, de un momento a otro, estábamos en un carro dirigiéndonos a las afueras de Nueva York. Entonces yo me acuerdo que volteo a ver a Roberto y él me voltea a ver y le digo, güey, o sea, si empiezan las películas de terror, ¿verdad? O sea, sí. ¿Quién sabe qué chingados hicimos, ¿verdad? Pero bueno, pues, digo, no, ya, afortunadamente todo pasó bien. Aquí está la foto de la conferencia, pero lo que iba a ser el punto de inflexión no iba a ser la conferencia en sí, sino la razón por la que nos invitó. Y la razón por la que nos invitó la íbamos a descubrir hasta la última noche. Llegamos después de la conferencia, Adelio manejando, nos estacionamos afuera del hotel. Recuerdo que nos dice que quería bajarse porque quería contarnos por qué nos invitó. Bueno, principalmente a Roberto, yo era un colado. O sea, ¿por qué invitó a Roberto? ¿Por qué quería invitar a Roberto? Entonces recuerdo que bajamos del auto, nos metemos al hotel. Yo la verdad imaginaba que iba a ser cualquier cosa, ¿no? De que no, pues soy muy fan tuyo y te quería conocer. Entonces me acuerdo que voy a mi cuarto a dejar las cosas y de repente pues ya me sumo a la conversación, estaban en la cocina del cuarto y veo a Adelio llorando. Y yo, órale, se puso serio. Y en eso escucho, ¿no? Que empieza a decir Adelio que hace 2 años atrás, de ese momento,
lo habían diagnosticado con una enfermedad terminal y que cuando había pasado por este proceso, que había sido pues, bueno, muy oscuro para él, le había caído un video de Roberto Martínez en el que pues de alguna forma encontró confort. Y pues a partir de ahí él dijo que él no quería irse sin agradecerle en persona a Roberto Martínez por lo que hizo por él en ese proceso. Entonces imagínense, o sea, insisto, es importante situarnos en el momento. Ahorita para nosotros a lo mejor es muy intuitivo, natural, de que haces un video y ya todo el mundo, o sea, ya cualquiera tiene sus 5 minutos de fama, ¿no? Sabes que si subes un video se puede ser viral y lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero en el 2016 eso no era tan intuitivo. En el 2016 como pensar en esta idea de que puedes subir un video desde tu casa o desde el baño si quieres, güey, y que lo puede ver una persona a miles de kilómetros de distancia, no era algo tan natural. Entonces el haber presenciado eso, el haber atestiguado eso, para mí fue algo impactante. Para mí dije, esto es lo que yo había estado buscando. Esto es tal cual. Entonces, inspirado por toda esa experiencia, regreso de Nueva York y digo, bueno, pues voy a empezar a lo que ya estaba haciendo en las conferencias, ¿no? De emprendimiento social, que me gustaba como que contar un poquito más del alma, de las filosofías detrás, pues lo voy a empezar a compartir en redes. Entonces les voy a mostrar a continuación, bueno, antes de mostrarles, vamos a detenernos aquí para recapitular esta parte, ¿no? Podrán decir, o sea, si vemos esta segunda parte que les conté, podrán decir, oye, pues producción musical, ¿no? Y luego pulseras, y luego zapatos, y luego conferencias, o sea, como que dices, aparentemente desde arriba dices, estas cosas no tienen conexión alguna. O sea, como una cosa te lleva a otra cosa completamente diferente y luego otra. Y me parece muy interesante, ¿no? Observar de esa forma en retrospectiva, porque muchas veces cargamos con una presión, especialmente los jóvenes, cargamos con una presión de tener que tener una claridad absoluta de lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y cuando a veces sentimos, ¿no? Que no la tenemos, pues nos frustramos, ¿no? Nos sentimos que estamos que todo el mundo parece tener todo claro menos nosotros, ¿no? Menos yo. Y pues sentimos como un peso extra encima, como una sobrefrustración. Y nos desesperamos por tener que tener algo todo claro. Cuando en realidad sí vemos, ¿no? Y podemos mirar en retrospectiva, incluso las personas adultas con las que ustedes pueden interactuar lo podrán constatar, pero la gran mayoría de las veces, y no es que todas las veces, la gente terminamos en lugares que nunca jamás imaginamos. Que nunca fue como que, yo sí, ese es a donde voy a llegar. Que hay gente que sí, a lo mejor sí lo tiene muy claro y termina llegando. Pero la gran mayoría de las personas, a veces lo único que necesitamos es simplemente una estrella de Belén que nos dé dirección y en el camino nos vamos descubriendo. Si el Farid que emprendió ese camino de las pulseras, le hablo ahorita, imagínate que tengo un teléfono que trasciende el tiempo, ¿no? Que viaja por el tiempo, y le hablo a ese Farid ahorita. Y le digo, ¿qué onda, Faro? Pues mira, estoy ahorita en el 2025 dando conferencia porque hiciste todo esto y llegaste hasta acá. Ese Farid contestaría y se reiría y me diría, y cuelga. O sea, jamás, ni en sus sueños más guajiros, hubiera imaginado que estaría ahorita aquí con ustedes platicando. Entonces, realmente es que no necesitamos tener esa claridad absoluta. A veces basta con tener un camino que despierta, o que elegir un camino que despierte, aunque sea un poco nuestra curiosidad, que despierte, aunque sea un poquito nuestro interés, y elegir ese camino, emprenderlo y descubrirnos en ese proceso. Muchas veces elegir ese camino, como no sé, ese camino de las pulseras, ese camino de emprendimiento social, pues me abrió otro camino después a los zapatos, y luego ese camino de los zapatos me abrió otro camino, otro sendero, otro desvío a las conferencias, y esas conferencias me abrió otro desvío a las redes, y así me ha ido llevando los caminos que he elegido. Y quién sabe en 5 años dónde voy a estar. El chiste o la clave parece estar en elegir un camino y descubrirnos en eso. ¿Y por qué pongo esta imagen de esta película de Soul? No sé si la vieron, porque me parece que retrata bastante bien justamente esto de lo que estoy hablando y esa etapa de mi vida que acabo de contar. Porque si recapitulamos un poco la película, pues tenemos a esta Alma 22
que, bueno, recapitulando un contexto de la película, tenemos este mundo del gran antes, en donde las almas encuentran un propósito para poder vivir. ¿Cómo lo encuentran? Pues haz de cuenta que tienen estos seminarios del yo, en donde los ponen a platicar con figuras súper magníficas, Gandhi, gente muy, muy inspiradora, y al platicar con ellas, las almas encuentran, chispa, ¿no? Es como, me inspiró Gandhi, ¿no? Entonces encuentran esa chispa y ese propósito, y entonces están listas para vivir y terminan llegando a la tierra. Pero había un alma, si recordamos, 22, que por más mentores que le ponían, simplemente no encontraba una chispa, nunca podía encontrar su boleto a la tierra porque estaba aterrada por ir. ¿Por qué estaba aterrada? Pues claro, pues le ponían a gente extraordinaria, ¿no? A Gandhi, a no sé quién, y dice, ay caray, pues a lo mejor yo no, si me explico, a lo mejor pues yo no conecto con todo esto, y me aterra poder, tengo miedo de vivir, ¿no? Pareciera que no merezco vivir, entonces por eso no encontraba este boleto. Y de pronto conoció al saxofonista, al jazz, a Joe Gardner, que pues bueno, él estaba frustrado, ¿no? Porque pues por fin había encontrado la oportunidad de tocar en un concierto de jazz, pero se murió, y pues llega a conocer a 22. ¿Y por qué ella le llama la atención, o por qué ella encuentra como este deseo, esta chispa finalmente? Porque encuentra en la vida cotidiana, no en estos grandes hitos, ¿verdad?, que veían en los mentores, sino en la vida cotidiana, con todas sus armonías y bemoles, encontraba pues cierto significado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quizás, insisto con lo que les estoy diciendo, de eso se trata. Vivir. No de tener necesariamente un propósito claro, ya definido, sino y que la vida gira en torno, no solamente a ese propósito grande que viniste a hacer. Porque a final de cuentas, y eso se me hace muy injusto, ¿no? Como que tratamos de hablar, ¿no?, de estas figuras grandes y que para inspirarnos, lo cual no me parece mal en sí, pero creo que el error que cometemos a veces es como reducir la vida de las personas a solamente una cosa que hicieron. Como que la vida de Steve Jobs se reduce simplemente a lo que hizo en iPhone. Pues no, su vida se constituía de muchas otras cosas también. Tenía sus seres queridos, las conexiones que tenía, sus intereses además que tenía. Pero no, pareciera que no, su vida simplemente giraba en torno a eso. No, la vida es más allá que eso. Entonces, quizás a veces nos podemos sentir, ¿no?, como 22 en un inicio, ¿no?, con este gran miedo de tener que tener este propósito tan claro para poder merecer vivir, cuando en realidad así no funciona la existencia. La existencia, como vimos desde un inicio con los significados, la existencia gran parte de las veces para la gran mayoría de las personas funciona en una perenne construcción, es decir, en una eterna construcción a través del tiempo. Nos vamos descubriendo y construyendo con las experiencias, y como dije, tal vez lo que basta es elegir un camino, elegir la existencia, elegir como 22, ¿no? Elegir el boleto. A lo mejor no tengo mi propósito bien claro todavía, pero elijo el boleto para llegar a la tierra, y en las experiencias de ese camino de elección, cualquiera que nos llame la atención. El primer video que hice en toda mi vida, 2016, finales del 2016, no lo pueden encontrar en ninguna parte en redes ahorita porque pues claramente lo borré. Es como, qué vergüenza. Pero bueno, se los voy a mostrar porque tengo confianza con ustedes y sé que no me van a juzgar. Pero bueno, este primer video es un video un poco de contexto. 2016 finales, gana Donald Trump la primera presidencia. Ya saben que tenía como este discurso hostil, ¿no?, hacia los mexicanos, de que build the wall, construyan el muro. Y pues bueno, pues yo como un joven rebelde, pues bueno, sentí la necesidad de decir algo. Entonces hice un poema muy sencillo, ni le llamen poema. Hice, o sea, hay unas rimas interesantes, para como tratar de, ¿no?, inspirar a los mexicanos y hacer un mensaje para los mexicanos. Y bueno, simplemente puse un celular, me acuerdo, lo grabé, leía, grababa, edité y esto salió. Este es un llamado a creer que la capacidad tenemos para ser los mejores en lo que hacemos. Un llamado a creer en la eficacia de uno, que aunque estemos solos, podemos cambiar nuestra realidad y poner pautas que sobrepasen cualquier muro. Un llamado a resaltar lo bonito de nuestra cultura y poner en cualquier conversación y acción el nombre de México en la más grande altura. Y bueno, ahora les voy a mostrar
Bueno, antes de mostrarles, ¿verdad? Pero muchas veces también esta es otra idea, ¿verdad?, que quiero compartirles, que a veces, muchas veces a los jóvenes nos pasa. Que sí, a ver, como les digo, me da vergüenza ese video, claramente me da vergüenza. Pero, pues bueno, es un síntoma bueno llegar con vergüenza al futuro, porque imagínate, han pasado 9 años de aquel video, decirte, oh no, el mejor video que hice, o mi mejor trabajo que hice fue hace 9 años, pues eso, oye, carnal, ¿qué pasó en 9 años? O sea, no has evolucionado nada, o que sigue siendo el mismo vato hace 9 años, ¿cómo es posible? O sea, me daría vergüenza llegar y decirles que es lo mejor que he hecho hace 9 años. Entonces, pues bueno, es un síntoma bueno llegar con vergüenza al futuro, porque significa que he evolucionado, que ha cambiado, que he sido una persona diferente y que, bueno, he tratado de hacer las cosas mejor. Entonces, por algo sirve empezar con algo, aunque no sea perfecto. Y creo que aquí es buen momento para esto, ¿no? A veces nos detenemos, nos paralizamos antes de querer empezar algo que queremos, justamente porque nos decimos a nosotros mismos que no está perfecto, que a la gente no le va a gustar, que no está tan chido y demás. Y encontramos toda esta serie de excusas para no empezar aquello que queremos, para no hacer un intento. Y la verdad es que sí, tienes razón, no va a estar chido la primera vez, probablemente. No va a ser perfecto la primera vez y nunca va a ser perfecto porque todo siempre puede mejorar. Creer que vas a llegar a un punto donde algo que haces va a ser perfecto, pues bueno, es algo de medio delirante, ¿no? Porque, pues bueno, no todo es perfecto, no somos perfectos y por lo tanto ninguna acción es perfecta. Pero creo que el entender eso libera, porque imperfecto está bien. Y entiende que cualquier cosa siempre puede mejorar y por lo tanto te puedes sumergir en un proceso de mejora continua. Pero para poder sumergirte en ese proceso necesitas tener un intento tangible. ¿Por qué? Porque solamente en lo concreto es que tenemos un punto de referencia para poder mejorar lo siguiente. Si nunca tenemos nada concreto y todo se queda en idea, pues realmente nunca vamos a saber qué mejorar. Porque cuando algo se concretiza, pasa de la idea a la acción, hay una diferencia entre la idea y la acción. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se imaginan algo, pero a la hora de ponerlo en práctica hay una diferencia entre cómo creíste que iba a pasar y cómo pasó? Y en esa diferencia se encuentra el punto de mejora. Entonces el siguiente intento, ya con lo concreto, pues va a ser mejor que el primero. Y el tercero mejor que el segundo. El cuarto mejor que el tercero. Y así te sumerges en ese proceso de mejora continua hasta que vas llegando a mejores trabajos y mejorándote a ti mismo en el proceso. Entonces, imperfecto está bien. Si tienes algo ya como claro, ¿no? O no tan claro, pero a lo mejor algo que a lo mejor tienes una intuición que te gustaría intentar, inténtalo. Con todo y miedo, con todo y parálisis, perfección y lo que tú quieres, inténtalo. Y después de ese intento concreto, ves cómo lo puedes mejorar. Y así con esa constancia y disciplina vas a ser mucho mejor en lo que haces y por lo tanto lo que haces vaya a la redundancia a mejorar. Entonces, tomando en cuenta todo esto que les digo, un año y medio después más o menos, empiezo como que en este proceso de mejora continua a tratar de integrar mis diferentes pasiones, ¿no? Había estudiado producción musical, la primera carrera, que decía, oye, ¿para qué estudié esto? Pues bueno, el gusto por la música y el arte siempre ha sido algo que me ha acompañado. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo integrar esto? Entonces empiezo a meterle, en mis videos, le empiezo a meter música original, compuesta para los videos. Mi gusto por la poesía y por la escritura que les estaba diciendo desde el inicio, retomo y pues bueno, empiezo a escribir poemitas y este tipo de videos más artísticos. El gusto por lo cinematográfico y demás, pues lo empiezo a integrar en la forma en los formatos en los que grabo. O sea, siempre me he visto a mí mismo y mi trabajo como potencialidades. Es decir, siempre puedo mejorar yo y por lo tanto, conforme pueda mejorar yo, mi trabajo también va a mejorar conmigo. Y dicho esto, para mí, una de las fuentes principales de mejora continua es la educación. O sea, no encuentro, por lo menos ahora, una forma más como clara, ¿no? de poder mejorarte a ti mismo, aprendiendo, porque cuando aprendes cambias tu forma de ver el mundo, y si cambias tu forma de ver el mundo vas a cambiar lo que haces, naturalmente. Entonces, en este proceso, paralelamente, es cuando empiezo a estudiar mi segunda carrera en psicología. Después termino mi segunda carrera en psicología y estudio una primera maestría en salud mental, y después de terminar esta maestría, estudio mi segunda maestría, que de hecho me acabo de graduar, en psicoterapia psicoanalítica. Entonces, conforme voy mejorándome a mí mismo y aprendiendo cada vez más cosas sobre temas que me interesan, naturalmente mi trabajo empieza a cambiar y empieza a complementarse y empieza a evolucionar naturalmente.
Entonces esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahí también podemos encontrar una clave para los bloqueos creativos. Muchas veces también dijimos, oye, es que no se me ocurre nada, estoy bloqueado creativamente, no encuentro inspiración. Y aquí podemos encontrar una de las claves, porque la creatividad en sí, ¿verdad?, de alguna manera descrita muy sencilla, no es más que unir o conectar ideas preexistentes y transformarlas en una idea nueva. Eso es creatividad, nada viene de la nada. Nada viene de la nada. Todos agarramos de las cosas que hemos aprendido, tenemos como un reservorio, ¿no?, de elementos, como de legos en nuestra cabeza de todas las cosas que hemos aprendido, y jugamos con esos legos para transformarlas en ideas nuevas. Así funciona la creatividad. Entonces pudiéramos decir que conforme podamos aprender cosas, más legos tenemos para crear. Y entonces así podemos combatir los bloqueos creativos y la falta de inspiración, aprendiendo. Y es algo que podemos hacer todos los días, porque todos los días recibimos estímulos. Y quizás hoy más que nunca en la historia. Somos los jóvenes más estimulados de la historia de la humanidad. Eso es fuertísimo. Pero obviamente hay, como en la comida con ciertos nutrientes diferentes, ¿verdad? Hay comida nutritiva y comida no nutritiva, que no nutre. Y lo mismo hay en el consumo de información igual. Hay información no nutritiva y otro tipo de información más nutritiva. El problema, y creo que sirve, y creo que sí es importante alertarlo, y más por la literatura psicológica que cada vez, pues bueno, con el tiempo, porque siempre es bien interesante observar siempre los fenómenos en retrospectiva, porque cuando empiezan las cosas nuevas no tienes información en el momento, tienen que pasar como los conejillos de indias, ¿verdad? Que pasa cierto tiempo y empiezas a ver los efectos, y entonces ya cuando pasa ese tiempo ya puedes decir, resulta que esto causa esto. Entonces ahorita con la información nueva que estamos teniendo, sí es alarmante, bastante alarmante lo que las nuevas tecnologías están o producen, por ejemplo, en nuestro cerebro. Es alarmante. Y creo que es importante tenerlo consciente, y por eso lo quiero advertir, porque la conciencia nos ayuda a compensar, a resistir. Y si la información que estamos consumiendo es tan poca nutritiva, o nuestro uso y las tecnologías en sí son tan pocas nutritivas para nuestro cerebro que moldean nuestro cerebro físicamente. Nuestro cerebro, para muchos lo saben, ¿no?, tenemos esta capacidad de neuroplasticidad, es decir, de moldear nuestro cerebro físicamente con base en los hábitos que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos cierto tipo de hábitos, ¿verdad?, nuestro cerebro va a comprender cuáles son las regiones cerebrales que necesita y las conexiones que necesita, y las que no las necesita, pues para afuera. El problema es que en la realidad actual, especialmente en el mundo digital, las regiones cerebrales que se necesitan, entre comillas, pues es rapidez, inmediatez. No necesito concentrarme, necesito estar viendo muchas cosas al mismo tiempo. El pensamiento profundo ya no sirve, ya está afuera. Entonces, ¿qué tenemos como fenómenos, como síntomas? Pues lo hemos visto todos en las redes, ¿no? Pones un párrafo y lo primero, el comentario más likeado, mucho texto. ¿Cómo, güey? ¿Desde cuándo leer un párrafo se volvió un esfuerzo monumental? Pues bueno, es un reflejo de nuestro cerebro físicamente, ¿no? También lo ves en los malentendidos, es impresionante. O sea, la gente ya no entiende, cada vez menos entiende lo que la gente está... O sea, es impresionante cómo de repente, no sé si se han dado cuenta ustedes, ves un video, ¿no? Y pues está muy claro lo que dice el video, está tratando de explicar, y de repente ves en los comentarios, güey, cómo la gente llega de A a Z, güey. O sea, ¿cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo entendiste eso? O la gente, me ha tocado ver gente que, por ejemplo, hay videos que en los primeros 5 segundos como que parece que dicen algo, y luego después de los 20 segundos pues ya se entiende que lo que estaba diciendo lo estaba criticando, no lo estaba promoviendo. Oye, y los comentarios, es que ¿por qué tú piensas eso? ¿Cómo, güey? ¿No viste el video completo? Y eso te habla de eso, te habla de una idiotización. Y es bien peligroso eso también socialmente. ¿Por qué? Porque somos más manipulables, mucho más manipulables para pues, agendas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí podemos hacer algo, claro que podemos hacer algo. Compensar, resistir. ¿Cómo resistimos? Pues bueno, hay que dedicarle, aunque nos cueste mucho ahorita, pero hay que tratar de tener conscientemente actividades que requieran otro tipo de actividades cerebrales. Leer, güey. Aunque sea muy difícil ahorita empezar con el hábito de la lectura, pues trata de forzarte a lo mejor empezar con un párrafo, güey, al día.
Un párrafo ese que ahorita nos cuesta tanto, 1. Y luego 2, y luego 3, y así te vas. Pero bueno, eso es una actividad que promueve lo contrario. Oye, sí, típico, ¿no? También, oye, estás viendo tu celular, estás viendo una película y al mismo tiempo tu celular, güey. Sí. Elige una pantalla, carnal, ¿sabes? O sea, elige una, güey. Una pantalla, no 2. Es otra cosa que puedes elegir. Oye, dedícale tiempo a actividades que requieran concentración. A lo mejor un dibujar, güey, sin el celular, ponle modo avión, sácalo del cuarto. Una actividad, solamente. Una. Si voy a leer, solamente voy a hacer eso. No voy a hacer nada más que eso. Eso es resistir. Eso es compensar. De otra forma, estamos yéndonos a la atrofia, no al brain rot, atrofia cerebral. Y entonces, ¿por qué digo esto y cómo lo relaciono con la creatividad? Porque claro, entre menos nutritiva la información y los hábitos que tenemos para nuestro cerebro, pues menos ideas se nos van a ocurrir, menos inspiración vamos a tener. Entonces nosotros tenemos un poder, sí tenemos un control sobre la generación de ideas. ¿Y cuál es ese poder? Justamente en la información que decidimos alimentar. Ese es el poder que tenemos sobre nuestra creatividad. Con base en la información que nosotros aprendamos y metamos a nuestro sistema, vamos a generar, con base en esa calidad de cosas, la calidad de nuestras ideas e inspiración. Entonces, como decía Picasso, la inspiración existe, sí, pero tiene que encontrarte trabajando. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la inspiración? Pues no esperarte a que suceda ese momento mágico en el que se te ocurre una idea, sino leyendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas, teniendo conversaciones diferentes, viendo una conferencia en donde recibas información nueva. Todo eso son legos nuevos que de repente hacen clic y dices, ¡ay, se me ocurrió algo! Eso es lo que desbloquea la creatividad. Y entonces, bueno, me meto todo en esto, como les digo, a estudiar eso. Y justamente en una clase de mi maestría nos encargan hacer análisis psicoanalíticos de películas una vez a la semana. Entonces, cuando hago esta actividad, digo, no manches, me encanta, me reconecto con las películas, con lo que hacía cuando estaba niño, con lo que me encantaba hacer. Y además, pues cada película es como un paciente, ¿no? Porque tiene una historia, hay conflictos para interpretar, narrativas, símbolos, etc. Y me encantó tanto que dije, pues bueno, si ya lo estoy haciendo manual, ¿por qué no lo grabo? Y así es como nace los relatos y reflexiones. Que pues bueno, fue algo que fue otro antes y después en mi vida y en mi carrera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, o sea, ¿por qué nos conectamos tanto? ¿Por qué tanto auge en la cuestión de relatar y analizar personajes, historias, películas? Pues bueno, lo explico, ¿no? O sea, dices, y es algo muy similar a lo que sucede en una terapia, porque nosotros en terapia, en un proceso terapéutico, a través de una metáfora, a través de una imagen, a través de una analogía, de incluso poesía, vemos reflejadas cosas de nosotros mismos y nos ayudan a comprendernos más aspectos que estaban o permanecían desconocidos para nosotros. Y lo mismo pasa en las películas, ¿no? Estamos viendo un personaje con ciertos conflictos, con ciertas temáticas que nos vemos a través de ello. Y por lo tanto nos ayuda a procesar de manera simbólica muchas situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso conectamos. Por eso yo siempre digo, cuidado con la película que me dices que es tu favorita, ¿eh? Porque eso habla más de ti que de la película. Por ejemplo, bueno, pero alguien dirá, oye, pero bueno, ¿cómo yo me voy a identificar o qué voy a ver de mí o que de qué cómo me voy a ver yo a través de la película de Harry Potter? Sí, pues yo nunca voy a estar en una escuela de magos, nunca voy a sacar una varita mágica, le voy a decir un problema, lo grabo de Dios ahí. Nunca voy a bajar a la Cámara de los Secretos y enfrentar a una víbora gigante, y eso no es real. Yo te diría, pues sí, tienes razón, a lo mejor no sabes lo que eso se siente porque nunca vas a, sí, en el mundo real, tener una varita y enfrentar una serpiente gigante, de acuerdo, pero lo que sí sabes que significa, o lo que sí sabes que se siente, es no bajar a la Cámara de los Secretos literal, pero sí bajar a la Cámara de los Secretos de tu propia mente, a la profundidad de tu ser, de tu psique, si sabes lo que eso significa, y enfrentar no a la serpiente gigante, pero sí a ese miedo o ese obstáculo gigante que no te deja avanzar. Eso sí sabes qué significa, y eso es Harry Potter. Por eso conecto tanto. Entonces, ¿sí me explico? Dice, entonces, eso es, por eso me encanta, me fascina como tratar de desentrañar todas estas historias colectivas, porque justo hablan de nosotros mismos.
las historias que a la gente les gusta, que son colectivas, los personajes que a todos nos gustan y que son colectivos, hablan de nosotros mismos. Entonces, me apasiona poder eso. Y también es como practicar también, porque pues, es como un paciente. Entonces, practica, estás, ok, a ver, tengo toda esta información, ¿qué podría estar escondiéndose detrás? Entonces, eso es lo que a mí me fascina. Y luego, pues bueno, siguiendo con el caminito y siguiendo con la inspiración, después de todo esto había otra cosa que siempre había querido hacer, ¿no? Porque estar tan inmerso en este mundo de las historias y tratar de interpretar y demás, dije, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero crear mi propia historia. Pero claro, dices, oye, pues bueno, ¿quién te va a abrir la puerta a esa industria? Y pues algo que siempre me ha caracterizado en todo lo que hago es no dejar que las cosas sucedan, sino que hacer todo lo posible desde mi trinchera para que suceda. Es decir, no me voy a esperar, por ejemplo, algún ejemplo de algo que hacía cuando empecé con la red, no esperar a que alguien conseguir a alguien que me edite los videos, porque pues bueno, no tenía dinero para pagarle a alguien, sino, ¿sabes qué? Lo voy a empezar a hacer yo. Entonces ahí me ven a mí aprendiendo a editar videos con Premiere Pro, a aprender a manejar una cámara, y pues bueno, pues dices, pues que no voy a esperar a que suceda, lo voy a hacer que yo suceda. Y si no tengo el dinero para hacerlo, pues bueno, voy a aprender con el celular a hacerlo, y luego me compro una cámara cuando ya tenga más dinero, y así me fui yendo, pero yo básicamente aprendía a hacer todo el proceso, porque pues no iba a esperar que alguien lo hiciera por mí. La misma filosofía ocurre ahorita con esta historia nueva que quería contar. Porque decía, bueno, a ver, pues no me voy a esperar voy a picharle a una productora o a alguien a ver si quiere contar esta historia. No, vamos a hacerlo al revés. Entonces digo, vamos a hacer esta historia nosotros. Vamos a hacerla con los recursos que podamos tener de la forma más sencilla posible y vamos a hacer que sea su idea producir la serie y no al revés. Entonces, se me ocurre la idea de hacer un personaje que explorara temas humanos, existenciales y demás. Veo a una persona que ya estaba trabajando conmigo, que le veía muchísimo potencial, yo lo vi y dije, este tipo va a llegar lejísimo. Lo único que necesita es un poquito de un empujón, y ese se llama Hernán Martínez, y junto con Hernán Martínez creamos lo que hoy es conocido como la caricatura de Axel. Es una caricatura de redes en donde exploramos, ¿no?, a un robot que quiere ser humano. Y tiene un hermano que se llama Astro, y hay un choque interesante entre los dos porque Axel pues es todo inocente, no es un robot que quiere comprender la condición humana, está como que muy puro todavía, pero Astro es un cínico de la vida y todo lo ve mal, entonces está interesante ese choque. Entonces ha sido una caricatura que iniciamos en redes, ya va a cumplir casi un año en octubre, y la verdad es que ha tenido un éxito muy bonito, ha trascendido más de lo que me había imaginado, y justamente ahorita ya estamos produciendo un piloto que nos pidieron, no les voy a decir qué plataforma, pero una plataforma para poder pasar a Axel finalmente a plataformas de streaming. Y es algo que, pues insisto, pues pasó, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros, después vamos a hacer que sea idea de ellos, que sea su idea, que crean que fue su idea. Pero bueno, mientras pasa esto, la verdad les quiero contar que estoy muy emocionado por este proyecto. Ojalá y sí trascienda a las plataformas de streaming, porque bueno, sería algo pues bastante disruptivo, y porque sería la primera serie animada en la historia que se exporta de México al mundo. Y bueno, estamos muy emocionados para ver qué sucede con esto, pero pues bueno, pinta muy bien. Y eso es el último proyecto en el que me encuentro trabajando ahorita. Y pues para terminar, ya volví. Para abrir ahora sí espacio a las preguntas, pues bueno, terminar con una de mis, como les dije, ¿no? Cuidado con lo que dices de las películas favoritas, porque vas a hablar de ti. Pero bueno, yo les quiero contar un poquito que creo que resume bastante todo. Sí, me identifico mucho con esa escena y resume bastante muchas partes de mi vida. Es una película que se llama Gattaca, de 1997, una escena que para mí es muy significativa. Que, pues bueno, un poquito de contexto, estamos viviendo un mundo distópico en el que los seres humanos ya son diseñados genéticamente, y los que no alcanzan para ser diseñados genéticamente, pues son considerados alienados y tienen los peores trabajos y están básicamente marginados. Pero hay dos hermanos, en el que uno de los hermanos nació de manera natural, otro de los hermanos nació diseñado genéticamente, y pues el que nació de manera natural está enfermo y pues tiene muchas como desventajas, pero pues ya no les voy a contar la película, pero digamos que él trata de superar
esas circunstancias. Y entonces hay algo bien significativo que pasa en la película, no es ningún spoiler, pero te cuenta que cuando están chicos como que siempre competían con el nado, ¿no? Y al principio cuando estaban chiquitos, ¿no? Aquí como lo ven aquí, pues siempre ganaba el que estaba diseñado genéticamente, ¿no? Porque pues estaba obviamente manipulado para que fuera más fuerte y aguantara más, entonces siempre ganaba. Pero cuando crecieron y pues bueno, este tipo estaba tratando de superar sus circunstancias, le terminó ganando. Y entonces le pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste tan lejos en tu vida, ¿no? Porque estaba básicamente predeterminado a ser un marginado y no llegar muy lejos. Le pregunta, ¿cómo llegaste tan lejos? Y Vincent, se llama, le contesta, ¿quieres saber cómo lo hice? Y dice, nunca guardé nada para el regreso. Es decir, y fue muy simbólica esa escena cuando crecen y vuelven a competir y le termina ganando porque se hace esa metáfora en donde él nunca, mientras que el otro hermano tenía miedo de que, oye, ya no avances porque vamos a llegar como que más al fondo y pues ya no vamos a poder regresar. Estaba guardando para el regreso. Lo que hizo Vincent fue no guardarse nada para el regreso y se fue all in, ¿no? hacia donde estaba dirigiéndose, y eso le terminó ganando simbólicamente a su hermano y avanzando en la vida, ¿no? Y creo que eso es una filosofía con la que me identifico mucho. O sea, algo que quieres hacer, algo con lo que conectas, ¿no? Que quizás esa es de las cosas más difíciles a veces en la vida, ¿no? Encontrar como esa conexión raramente es mutua, así como en el amor, ¿no? Los sentimientos rara vez son mutuos, ¿no? Cuando encuentras como que una pasión, algo que te resuena tanto, algo con lo que conectas, a veces es bien difícil, ¿no? De encontrar, pero una vez que lo encuentras, pareciera que ya no existe nada más, ¿no? Pareciera que todo el mundo se suspende y es, bueno, por lo menos yo lo que he tratado de hacer durante toda mi vida es, cuando identifico eso, nunca guardar nada para la vuelta, nunca dejar de patalear. Desde chiquito hasta acá, siempre patalear. Si bien el resultado final de las cosas no depende del todo de mí, y a veces, muchas veces, y ya me ha pasado, pero muchas veces las cosas no necesariamente van a salir como tú esperas, aunque es tu máximo esfuerzo, lo único que nos queda a cada uno es patalear. Nunca dejar de hacerlo. Cosas buenas pasan finalmente para quienes siguen esforzándose y nunca dejan de patalear. Ahí hoy más que nunca, ¿no? En un mundo en donde queremos todo inmediato, en donde ya se vuelve muy pesado esperar, tener paciencia, ¿no? Esperar a que los resultados se den después de ciertos esfuerzos, podernos comprometer y ser constantes con una cosa. Hoy en día parece un esfuerzo monumental, por lo que les decía, ¿no? En gran parte por todas estas condiciones nuevas materiales que simplemente refuerzan lo inmediato, el placer, evadir la frustración, evadir el displacer, ¿no? Nos volvemos más intolerantes a todo eso. Y el problema es que creemos que el mundo real es como el mundo virtual y la tecnología, cuando son muy diferentes. Y en el mundo real no vamos a tener como estas galletitas que rápidamente nos ayudan a evadir el displacer, ¿no? Porque cuando te sientes mal, nomás sacas el celular y ves algo bonito y listo. Pero el mundo real es diferente y va a haber obstáculos que va a tener que enfrentarlos, no evadirlos. Y va a haber frustraciones que vamos a tener que soportar, porque así es el mundo real. Y va a haber esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo que vamos a tener que hacer. Entonces, cosas buenas pasan para quienes saben esperar y nunca dejan de esforzarse. Y ahora sí, para terminar, les voy a recitar un poema con música original sobre renunciar, ¿no? Que fue algo que en algún punto de mi vida, ¿no? Empezar esta carrera y demás, pues bueno, es algo, siempre es complicado, ¿no? Exponerte a la opinión pública, hay muchos miedos, críticas y demás. Entonces, en un cierto momento, para procesar todos estos sentimientos, escribí este poema que ahora les comparto, que se llama Renuncio. Y dice así: renuncio a que el pasado maneje mi vida y mi hoy. Mi huella indica por dónde he estado, pero no hacia dónde voy. Renuncio al miedo a intentar lo que sueño. Prefiero el fracaso al hubiera de nuevo. Renuncio a las cosas que no puedo controlar. Nada quita más energía que luchar, que no puedes cambiar. Renuncio de una vez por todas a la cantidad. Me atrevo a decir que prefiero la calidad. Renuncio a aparentar para intentar encajar con personas con quienes no quiero estar. Renuncio a todo lo innecesario que el consumo nos vende como algo necesario. Renuncio a aferrarme a un destino. Creo que es mejor un eterno camino. Los destinos son efímeros y se transforman, mientras que el camino dura para siempre.
Renuncio a tomarme las cosas personal. La gente que importa no lo hace para mal. Renuncio a creer lo que veo en las redes, las fotos, los videos, las apariencias. Una foto capta un momento, pero esconde el contexto por completo. Renuncio a hacer juicios sin información. Si algo no me consta, prefiero que el silencio sea mi opinión. Renuncio a no creer en mí. Te digo, muchas veces somos nuestro peor enemigo. Quizás no me garantice que lo vaya a lograr, pero creer en mí es lo único que abre la posibilidad. Renuncio a tu opinión de mí. Me libero totalmente de ti. Me dices que solo sea yo y cuando lo soy, resulta que siempre así no. Renuncio a vivir bajo tus expectativas. Las únicas que tengo que llenar son las mías. Renuncio a creer que soy lo que yo pienso que tú piensas que soy para convertirme en solo lo que yo pienso que soy. ¿Sabes? Tengo una mejor idea. Seré más como quiero ser y menos como tú quieres que sea. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Farid, por esta excelente plática. Pues me gustaría saber si hay algunas preguntas. Vamos a tomar a 5 personas. Bueno, hola Farid, gracias. La pregunta que tengo es, ¿crees que todos estamos destinados a dejar huella o que también es válido vivir sin buscar trascendencia? Pues al final creo que nos podemos esforzar, pero a veces es un poco de suerte y no a todos les toca. Claro, es una gran pregunta. Y bueno, habría que definir primero qué nos referimos con trascendencia, ¿no? Para mí, una persona que trasciende es una persona que algo causa en la vida de un otro. Eso no tiene que ser algo extraordinario en el sentido de magnificencia, como, wow, cambiaste el mundo, ¿no? Con algo. Pues cambiar la vida, impactar la vida de alguien puede ser la de tu familia, puede ser la de tu hermana, tu hermano, la de tu pareja, ¿no? Para mí, se puede ser extraordinario dentro de lo sencillo. Para mí, ser un buen padre es una forma de trascender. Ser un buen hermano, ser un buen hijo, una hija es una forma de trascender. Ser una buena pareja es una forma de trascender. Ser un buen ciudadano es una forma de trascender. Al final de cuentas, creo yo que siguiendo como este imperativo categórico, tal vez, lo decía Kant, al final de cuentas, si todos, creo yo, como en sociedad, de esa forma individual, hiciéramos esas cosas tan sencillas, ¿no? Pero a la vez tan grandes, tendríamos sociedades súper diferentes. Entonces creo que se puede trascender desde lo sencillo, definitivamente. Muchas gracias. Hola Farid, yo soy Valentina y vengo del campus del Valle. Bueno, la verdad, desde que nos dijeron que venías, yo siento que nos volvimos locos. Bueno, no, en mi caso tienes un gran impacto en lo que dices, en lo que compartes y en lo que he visto en tus videos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías al Farid que nos platicaste desde el momento más difícil de tu vida hasta el Farid que empezó a vender tenis y hoy está aquí con nosotros tocando una gran parte de nuestra vida? Es una buena pregunta. Yo creo que 2 cosas se me vienen a la mente. Una primera cosa que creo que también fue importante para como emprender este camino es la cuestión de la integración de la muerte. O sea, creo que la muerte puede ser un motor importante para una vida auténtica, ¿no? Porque, y eso es algo bien interesante, ¿no? Nuestra relación con la muerte a lo largo de la historia. Porque antes parecía que la muerte era algo muy integrado en la sociedad. Y no hablo de la muerte como fenómeno en sí, sino la muerte como una experiencia, como un procesamiento simbólico, porque es muy diferente la muerte como producto, no sé, de que escuchas que hay muchas muertes, ¿no? En un país como México, que eso produce cierta ansiedad, pero eso no es terapéutico, eso no es procesamiento, eso es ansiedad, ¿no? Pero cuando yo hablo de una integración de la muerte, hablo como una elaboración, una convivencia con una convivencia con la muerte de una forma elaborada, ¿no? Y cuando vemos la historia a lo largo del tiempo, podemos observar cómo la muerte se procesaba de manera diferente. Veíamos cómo los muertos convivían con los vivos, había rituales de muerte, incluso, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es justamente un día
de convivencia con los muertos, que tú no te tienes que morir, pero esos tipos de días nos ayudan a los vivos a convivir con la muerte y a procesarla de manera diferente. Pero pareciera que el individualismo extremo, ¿no? Y hemos como que tratado últimamente de negar la muerte, ¿no? De excluirla. Ya no la vemos tanto en los espacios públicos, ¿no? En los cementerios, que antes como convivían más con los muertos, con los vivos. Ya no la vemos tampoco, el fenómeno de la muerte pasó a ser algo privado, ¿no? Cuando un ser querido muere y demás, pues ya pasa en lo privado del hospital, ¿no? Antes era algo que sucedía en el hogar y digo, no estoy tratando de romantizar esto, pero sí tenía un efecto psicológico, ¿no? Y entonces cuando empezamos a excluir a la muerte, ¿no? En su procesamiento simbólico en el mundo material, en los símbolos y demás, pues también lo excluimos de nuestra cabeza. Y entonces deja de pensarse, deja de integrarse. Y creo que la muerte puede tener un valor importante en tanto que nos ayuda a evaluar nuestra vida. Entonces creo que una de las cosas que le diría a Farid de ese entonces es el recordarle que si nadie va a morir por ti, porque la muerte siempre tiene nombre propio. O sea, cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte de alguien, ¿no? De la muerte que tiene un nombre, la muerte de Juan, la muerte de María, ¿no? Siempre tiene un nombre propio. Entonces, si nadie más va a morir por ti, ¿por qué dejarías que alguien más viviera por ti? Entonces, como ese recordatorio, reafirmarlo, porque ese recordatorio y esa elaboración e integración nos puede ayudar a darle una mayor evaluación a nuestra existencia y por lo tanto una toma de decisiones auténtica, ¿no? Si yo quiero perseguir este camino, si creo que es un camino bueno para mí y para mi alrededor, pues bueno, nadie más va a vivir, nadie más va a morir por ti. Empréndelo. ¿Por qué vas a definirte por lo que tu alrededor te lo diga? 1. Y 2, creo que el tatuaje, ¿no? Que ha tenido esta plática, nunca dejes de patalear. Nunca dejes de patalear. Siempre a lo largo de mi vida yo me he percibido, digo, desde chiquito, ¿no? Como ser el menor y siempre estar como en competencia con mis hermanos y toda esta jerarquía, como que siempre me percibí como un caballo negro, ¿no? Como que esa figura que pues pocos dan, ¿no? De que por victorioso, ¿no? Pocos dan por favorito, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Echándole ganas. Y pues siempre, en algún momento sí tal vez llegué a interiorizar como esa idea de que, bueno, pues lo que me corresponde es esforzarte y patalear y listo, ¿no? Como que nunca llegué a interiorizar y insisto, no tiene que coincidir con la realidad objetiva, pero mi realidad psíquica sí tenía una percepción, insisto, a lo mejor errónea, pero que yo sí me percibía como, bueno, tal vez a mí no me toca ganar, a mí lo que me toca es esforzarme, insisto, aunque en la realidad objetiva no tenga que ser así. Y llegué a interiorizar esa idea del caballo negro, hasta que de repente, ¡pum!, o algo ganó, algo se triunfó en algo, ¿no? Entonces, pues bueno, seguir con eso. O sea, aunque te sientas a veces así, recuerda que el esfuerzo, ¿no? Y la constancia y la disciplina es lo que depende de ti. Y nunca dejes de patalear. Muchas gracias. Hola Farid, mi nombre es Sally, estudio en Campus del Valle y mi pregunta es: si todo es inherentemente absurdo, ¿qué valor tiene la búsqueda de un propósito y cómo redefinirlo? Es una gran pregunta. Bueno, yo creo que me gusta mucho la figura del héroe del absurdo, ¿no? De Albert Camus, ¿no? Que es este Sísifo, ¿no? Este Sísifo en el que se basa en el mito griego de Sísifo, que consiste en que los dioses lo condenan al peor de los castigos, que para los dioses era, bueno, realmente es un reflejo de los griegos, ¿no? Pero para ellos era la condena a un trabajo absurdo, ¿no? Que era subir una piedra a la cima de una colina solamente para que bajara la piedra y la tenías que subir para una eternidad, ¿no? Para los dioses ese era el peor castigo que le podían dar a Sísifo. Y que si lo pensamos muy bien, pues nuestra vida no es muy diferente a la de Sísifo, en el sentido que todos los días subimos una roca y en la noche la bajamos. Y luego nos despertamos, subimos la misma roca y en la noche la bajamos al dormir. Y estamos como en este ciclo, ¿no? Sin fin, en el que subimos una roca, la bajamos, subimos una roca, tomamos las mismas actividades día con día, solamente para al día siguiente volverlas a tomar. Y pues bueno, los dioses creían, ¿no? Que esto podía ser el peor de los castigos. A una existencia, si la extrapolamos a la pregunta que estamos hablando, pues podríamos ver como la existencia misma, ¿no? Una existencia carente de significado, absurdidad. Pero lo que hizo
Sísifo para Camus, en la interpretación que le da Camus, es una revelación ante los dioses. ¿Cuál fue la rebeldía? Decía, no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Eso decía Albert Camus sobre Sísifo. Entonces, si extrapolamos esa idea a la cuestión del sentido, para mí no hay mayor acto de rebeldía al sinsentido que construirle uno. O sea, si la vida, porque bueno, al final de cuentas no tenemos certezas, puede ser simplemente una idea, pero poder comprender la inmensidad de la existencia para un ser humano tan limitado es algo impensable. Pero si llegáramos a decir que la existencia no tiene sentido inherente, entonces no hay mayor acto de rebeldía que construirle sentido a lo que no lo tiene. Y eso es un acto de rebeldía. Y eso es lo que yo veo. Bueno, ok, si esta existencia es absurda, pues yo construyo mi propio sentido. Y si para ti es absurdo lo que estoy diciendo, pues bueno, ese eres tú. Pero para mí, la construcción de mi propio sentido es lo que le da sentido a mi paso por aquí. Si tenga o no una trascendencia en el final, que yo elijo creer que la puede llegar a tener como un efecto mariposa en el gran esquema de las cosas. Ve la historia de la humanidad. La historia de la humanidad lo constata. O sea, cometemos el error muy grande de ver la historia desde los grandes agentes nada más. No, vemos la historia y la leemos desde que cierta figura no hizo tal cosa y demás, pero esa no es la historia verdadera. La historia verdadera, histórica, se compone de todas las personas que constituían la historia. Y esas no nos dicen nada, no tenemos registros, ¿no?, de la vida diaria, ¿no?, de las personas. Y en ese conglomerado de hábitos y actividades de todas las personas, de toda la historia, se construyó lo que hoy tenemos hoy en día. Entonces yo elijo creer en eso. Gracias. Hola Farid, mi nombre es Javier, soy de este campus. La verdad, soy muy fan tuyo. Sigo tu serie, leí tus libros, me gustaron mucho, Futuralgia, Palmas, muy buenos. Y yo te quiero preguntar algo más personal. Ajá. Algo sobre una opinión tuya. Ajá. ¿Tú piensas que depender emocionalmente de alguien puede ser amor? ¿Depender emocionalmente de alguien puede ser amor? Sí. ¿A qué te refieres con depender emocionalmente? Porque muchas veces, bueno, ya está como muy definido que el amor es una decisión, ¿no? Que es decidir, pero ¿qué pasa si no puedes decidir? Si necesitas a esa persona. Que no puedes decidir, sino que es algo que ya lo pones en el mismo plano, por ejemplo, como de una droga, ¿no? Sí. No importa si sí o si no, realmente escapa mi voluntad el poder estar ahí. ¿Dices eso? ¿Eso puede llegar a ser amor? Híjole, yo creo que, es una buena pregunta. Yo creo que no, o sea, yo creo que ahí donde termina el deseo es donde empieza el amor, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia entre el deseo, ¿no? El deseo es autodestructivo, ¿no? Se destruye para luego encontrar una nueva cabida, para cambiar de objeto, ¿no? Que eso es como la primera fase, ¿no?, de las relaciones, creo yo, ¿no? La mayoría de las relaciones inician con una chispa de deseo, ¿no? Porque pues es meramente idealización y deseo al inicio. No conoces a la otra persona, ¿cómo puedes realmente saber quién es la otra persona y amarla por lo que es en un inicio, ¿no? Ambas están mucho más atravesadas por el deseo, pero justamente llega un punto, ¿no?, en la dinámica en donde ese deseo se va pasando de la terrena de la fantasía a la realidad. El deseo tal y así, de esa forma, de esa infatuación, se va transformando a una cuestión más de elección. Eso lo podemos ver registrado, ¿no?, en el transcurso de las relaciones. Y me parece que en ese terreno de lo real es cuando inicia el amor, ¿no? Porque el deseo justo, ¿no?, es autodestructivo, ¿no? Lo experimentamos en todas las cosas. Tú tienes un deseo de algo, lo satisfaces y luego cambia de objeto. Y luego cambia de objeto. El deseo es indestructible, ¿no? Por lo tanto, se autodestruye en tanto que cuando se consume. Pero el amor es diferente. El amor no busca destruir el objeto. El amor lo preserva. El amor conserva el objeto. Entonces, si tú me dices que esta dinámica que tú tienes en un vínculo es autodestructivo, entonces ya no estamos hablando del terreno del amor. Dos de las condiciones para mí necesarias del amor son el cuidado y el conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce, si no estamos hablando de idealización y fantasía. Entonces yo, para amar a alguien, tengo que conocerle y tiene que ser recíproco. No podemos, todo lo que estamos diciendo tiene que ser recíproco, si no, no. Entonces hay conocimiento y hay cuidado.
¿no? Son dos elementos que yo creo como condiciones necesarias del amor, porque no se puede amar lo que no se cuida. Si hablamos de una mamá o un papá que maltrata a sus hijos, no estamos hablando, que no los cuida, no estamos hablando de amor. No creo que nadie, yo creo que todos estaremos de acuerdo que no estamos hablando. Entonces, y estas dos condiciones se entrelazan entre sí, porque conforme yo pueda conocer más al otro, mejor le voy a poder cuidar. Porque conforme más le voy a conocer, más conozco sus necesidades afectivas, más conozco sus necesidades en general. Y conforme mejor las conozca, mejor las puedo satisfacer, mejor las puedo cuidar. Entonces, insisto, si en esta dinámica en la que te encuentras no se cumple el cuidado, al contrario, es autodestructivo para uno o para los dos, pues entonces yo no creo que estamos hablando del terreno del amor. Muchas gracias. Hola Farid, soy Sofía, vengo de Campus Santa Fe. Mi pregunta es, ¿cuál es tu proceso para convertir una idea en un mensaje que llegue al corazón de las demás personas? Una idea en un mensaje, es una gran pregunta. Bueno, siempre tengo como estos elementos, como mencionaba un poco, trato de tener ejercer un control sobre mi proceso creativo, en el que ya sé identificar como que mis fuentes de inspiración. Porque, como te digo, o sea, la forma en la que, por lo menos para mí, y creo que en general puede ser también adecuado decir que la creatividad o la inspiración surge, es que tú tienes cierto reservorio de ideas y de conocimiento que tienes. Y cuando eso se pone en contacto con un estímulo externo, puedes promover la creatividad. Por ejemplo, seguramente te has dado cuenta que tú, no sé, empiezas a tener una conversación con alguien cercano a ti o con una persona y empiezas a hablar sobre un tema. Y de repente en esa dialéctica y en ese diálogo de repente se te ocurre algo. ¿Por qué? Porque la otra persona te dio información nueva o te dio una retroalimentación que con tu retroalimentación en ese juego, entre la retroalimentación de ambos, de pronto se te ocurrió algo. Entonces yo aplico algo muy similar, ya tengo mis fuentes. Una película es una de ellas. O sea, ¿por qué no se me acaban las ideas y por qué puedo hablar de cosas diferentes? Porque cada película me ofrece un estímulo diferente. Es una historia diferente y por lo tanto ese estímulo diferente me va a provocar a mí conexiones diferentes. Entonces yo veo a través de una historia, de repente estoy viendo un conflicto y ¡ay! Me acordé de tal cosa, ¿no? Entonces se me ocurre la idea y siempre que se me ocurre una idea sobre lo que quiero hablar, siempre escribo. ¿Por qué? Porque la escritura ayuda mucho a poder plasmar bien tus ideas. Es muy diferente a lo que... Cuando hablas de algo simplemente, ¿no? Que bueno, ambas tienen sus ventajas y desventajas, pero yo siempre he sentido que cuando estás tratando de pasar a lo concreto tus ideas, se produce justamente ese juego contigo mismo que luego produce nuevas ideas. Así como cuando conversas con alguien que te acabo de explicar, cuando tú escribes algo, pasa eso mismo. Estás escribiendo y de repente mientras escribes dices, ¡ay, se me ocurrió una nueva cosa! Y luego, ¡ay, se me ocurrió una nueva cosa! Muy diferente a cuando simplemente estás tú solo hablándolo. Cuando tienes a alguien, sí, pero cuando estás tú solo, es difícil. Entonces, hago eso y ya luego termino, ¿no? La idea, ya la concretizo, la plasmo y después la comparto. Muchas gracias. Bueno, hola Farid, yo soy Tony, estudio aquí en psicología, en este campus. Bienvenido, Humanitas. Y gracias. Bueno, me gustan mucho tus historias, admiro mucho tu trabajo y sobre todo siento que cada historia, como lo dijiste en un principio, tiene un mensaje y cada uno de nosotros tiene una historia y tiene un mensaje que contar. Supongo que la mayoría de todos nosotros aquí queremos un progreso para hacia un bien en comunidad, pero a veces es bastante difícil el que nosotros hagamos ciertas cosas y para empezar es lidiar con uno mismo. Y después también es lidiar con ciertas cosas que se ponen en contra. Entonces, mi pregunta es, bueno, yo te admiro porque tienes la voz y te escucha tantísimas personas que creen en ti, que comparten tus ideas. ¿Cómo podríamos primero lidiar con estas cosas en contra y para llegar a compartir también el mensaje que tú quieres compartir hacia toda la gente? ¿Cómo lo hacemos? Cuando hablas de cosas en contra, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, es como
tú tienes una cara, tratas de darle una cara muy positiva a la vida, sales a la calle con una muy buena actitud, pero llegas a algún lugar, te dicen, cállate, no hagas tanto escándalo. Tú quieres hacer un bien por la comunidad y ves que la gente no responde de una manera como de un tanto egoísta, como de ese... Y son cosas como que te hacen perder la motivación de querer seguir. Ya, o sea, lo que yo interpreto, y corrígeme si me equivoco, pero lo que interpreto de lo que dices son como estos obstáculos o reveses, ¿no? Que te da la vida, que no puedes controlar, que tratas de intentar algo, pero luego puedes enfrentar un revés que pues no salió como tú querías. Así es. Y eso parte también a veces como que cae en el otro lado en lo personal. O sea, también es como no te salen bien lo que quieres hacer y luego uno mismo se lo adjudica que lo haces mal. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, pues mira, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, y creo que, bueno, lo último creo que es lo primero que podemos abordar. O sea, creo que sí, muchas veces estas creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos se fundamentan en cosas. Pueden ser creencias inconscientes, o situaciones inconscientes o conscientes. Pero sí, justo la autoestima muchas veces se va reforzando por pequeñas experiencias que se van cimentando desde que estamos pequeños y que a lo mejor nos enseñaron, ya sea por discurso ajeno o por experiencia, la idea de que, ok, pues lo que yo no soy bueno para hacer tal cosa, o a mí no me va a salir cierta otra cosa. Pero algo que hay que entender es que en cada intento las circunstancias cambian. Y si bien a lo mejor alguien me puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que la verdad sí, la verdad yo cuando intenté todo cuando estaba chiquito, o cuando tenía cierta edad, o hace algunos años, cuando tuve estos dos intentos, no me salió bien. O sea, pues, tengo la evidencia tangible, ¿no? Yo te podría decir, sí, ok, tienes esa evidencia, pero las circunstancias de ese entonces a las de ahorita son diferentes. Entonces, cuando las circunstancias de una situación cambian, entonces el intento deja de ser el mismo. Entonces tienes una nueva oportunidad de poder intentarlo. Y es una nueva oportunidad para demostrarte a ti mismo de que a lo mejor estabas equivocado. O por lo mejor no estabas equivocado en ese momento. Pero ahora es un momento diferente. Y algo que muchas veces puede servir como que para reforzar un poquito la autoestima en ese tipo de circunstancias y la confianza en nosotros mismos son pequeños. A veces tratamos de abordar o ponernos estas metas o esperar ciertos resultados un poquito muy grandes, ¿no? Pero a veces sirve, o no hay nada a veces más realizante que cumplir con pequeñas tareas primero. En lo pequeño. Yo sé que a veces podemos tener estos objetivos más grandes, ¿no? Como que más ambiciosos, pero muchas veces hay pequeños objetivos que nos podemos poner del día al día, que son objetivos que nos hacen sentirnos satisfechos porque encontramos un obstáculo que superamos en un día o en una semana. Entonces, podemos, por ejemplo, ¿por qué el ejercicio muchas veces, o sea, el ejercicio y el deporte a veces son de las fuentes más rápidas de autoestima que uno puede ejercer? ¿Por qué? Porque el deporte es eso. Oye, estás poniéndote una meta muy sencilla, bueno, y muy difícil para muchos de nosotros también a la vez, pero de hacer una actividad en un día que te va a retar, ¿no? Porque te va a retar en lo personal, en lo físico, en lo mental, y es en una hora, ¿no? Tienes una oportunidad para superar un reto. Superarse un pequeñito, un escaloncito más. Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de actividades yo creo que nos ayudan justamente a reforzar un poquito y a demostrarnos de que, oye, sí puedes, güey. Mira, ya te diste cuenta que hay muchas cosas en las que sí puedes y sí te salen las cosas, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el tener como estas actividades diarias que podamos resolver, ¿no? Día con día, que nosotros conscientemente nos ponemos. Te puse un ejemplo de ejercicio, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Puede ser como, oye, limitar el uso de tu celular a cierto tiempo, leer un párrafo de un libro. Eso también son obstáculos pequeños que te retan y que superas y que te demuestras que sí puedes con esos obstáculos y refuerzan tu autoestima, ¿no? Ahí tienes eso. Y lo segundo es, pues sí, a ver, muchas veces las cosas no te van a salir y vas a enfrentar reveses. Y lo que yo creo que se trata no es tanto en siempre esperar que todo siempre salga como tú quieres, sino que, a ver, enfocarte en tu intento, en cómo crees que puedes obtener ese objetivo y esperar la retroalimentación del obstáculo para entonces, bueno, ok, me tuve esta retroalimentación, ¿cómo puedo orientarme reactualizar, ¿no? ¿Sigo queriendo esto? Si sigo creyendo en esto, ¿sigo teniendo la fe? Sí, si es así, bueno, ¿cómo puedo reorientar mi esfuerzo para tratar de obtener un resultado diferente? Sabiendo que no siempre vamos a obtener lo que queremos, no siempre, pero sí podemos
cambiar nuestro intento, mejorar para intentar de aumentar las probabilidades de que el siguiente intento obtengamos lo que queremos. Decidir seguir haciéndolo. Claro, y reactualizarte, repreguntarte una y otra vez por qué y para qué haces lo que quieres hacer. Y porque, bueno, pues, si constantemente esa pregunta te sigue siendo satisfactoria, el para qué, pues bueno, entonces tal vez la fe sigue estando ahí y lo que, bueno, pues es mejorar el intento la siguiente vez. O encontrar distintas formas para poder obtener. Muchas gracias, Farid. Bienvenido. Hola Farid, soy Pablo, estudio aquí justamente, Campus Presamadín. Y me gustaría saber, aparte del absurdismo, ¿qué otro tipo de filosofía te ha aportado mucho a tu vida, tanto profesional y diaria, ¿no? ¿O qué libro te ha motivado a cambiar tus creencias o ver la realidad de otra forma, a tu punto de vista? Bueno, es una buena pregunta. O sea, creo que por diferentes etapas, ¿no? O sea, creo que hay etapas en las que como que ciertos pensamientos o ciertos libros me impactan más y es como va cambiando conforme la etapa. Esa idea de la lingüística, ¿no? Del absurdismo, del postestructuralismo, son ideas que sí me han cambiado bastante mi forma de pensar y que integradas a mi día a día sí me han sido muy constructivas, ¿no? Que muchas veces vas a encontrar como que en muchas ideas y pensamientos que es el mismo hilo conductor, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea del absurdismo, ¿verdad? De que nada tiene un sentido inherente, pues va muy de la mano a estas ideas del postestructuralismo, ¿no? Y de la lingüística estructural, en la que, pues bueno, las palabras, por ejemplo, no tienen un sentido inherente, ¿no? El sonido de la palabra vaca, ¿verdad? No tiene ni una relación natural con el animal al que se refiere. Y el ejemplo perfecto de eso es cómo cambian las palabras en los idiomas para referirse a lo mismo, ¿no? Incluso el significado de una misma palabra en un mismo idioma cambia a través del tiempo. Y eso lo que te dice es justo, ¿no? Que el significado, ¿verdad?, de las palabras no son fijos, sino que que fluyen, que están, siempre se deslizan con el contexto histórico. Entonces, como que todas estas ideas a veces vas viendo cómo se van hilando o cómo empiezan como a extrapolarse a otras ideas, ¿no? Y que, a ver, hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día, muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad vienen de una crisis, ¿no? Fundamentada de todas estas ideas, ¿no? Porque antes teníamos todas estas metanarrativas que nos daban confort, ¿no? En el siglo, ¿no? Veníamos de una visión teocéntrica del mundo, en donde todo estaba explicado desde una visión religiosa. Todo estaba explicado desde una visión religiosa. Pero viene con la famosa muerte de Dios de Nietzsche, ¿no? Que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Lo que estaba tratando de decir es que ya pasábamos a una explicación teocéntrica del mundo, a desplazar la religión por una explicación científica del mundo. Entonces eso es la muerte de Dios. Pero pero Nietzsche no lo decía como una forma de júbilo, lo decía como una advertencia. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Y eso qué quiere decir? Que los valores universales, trascendentales, religiosos que nos daban dirección al ser humano también se destruyen. Y entonces lo que nos daba cierta dirección ahora ya no nos da. Sí, y claro. entonces, Perdón. Y justamente de ahí viene el superhombre, justamente. Exactamente. Destruyes los valores tradicionales, fundamentales, preexistentes y construyes los tuyos propios. El problema es que para muchos, eso es el superhombre, ¿no?, de Nietzsche. El detalle es que, bueno, seguimos, yo creo, en ese proceso, en donde, bueno, vemos cómo ahora las metanarrativas y los metarrelatos ya no nos dan dirección. Y entonces estamos en una etapa ahorita actual en donde, bueno, crisis de identidades, crisis de bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué ¿no? Entonces, bueno, pues estamos tratando de reconstruir, yo creo que estamos en un proceso de reconstrucción de valores. Muchas gracias. Sí, sí. Hola Farid, mi nombre es Andrea y bueno, soy de este campus también. Y la verdad es que te quiero agradecer pues por todos los videos que haces en YouTube. La verdad es que a mí me han motivado bastante. Amo tu trabajo y bueno, primero que nada te quiero hacer una pregunta que en lo personal ha estado como inquietándome a mis 21 años. Y supongo que no creo que sea la única. Pues me gustaría saber qué preguntas te haces a ti mismo cuando te sientes perdido y qué le recomendarías a alguien que se siente así para que no pues se sienta como
¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, porque la verdad es que no dejo de pensar últimamente en eso. Sí, es una gran pregunta. Y bueno, muchas veces es bien interesante, ¿no? Porque me surgen varias cosas con lo que dices. Definitivamente cuando uno pasa por ese tipo de situaciones es una alerta de algo no está bien. Sí. Algo, definitivamente, ¿no? Algo que involucra, ¿no?, a nuestro entorno, ¿no? Porque no hay individuo en el vacío. Y creo que hay que tener cuidado a veces con la patologización del individuo, ¿no? Porque muchas veces se culpa, y más hoy en día, como que se culpa y se responsabiliza del todo al individuo, ¿no? Y debe haber un problema en ti nada más, sin considerar el entorno o el contexto en el que te encuentras. Entonces, siempre cuando pensamos en un individuo hay que pensar en el entorno en el que está. Entonces, creo que estas preguntas son importantes. Yo, por lo menos, cuando me siento así, me pregunto sobre todas las situaciones, sobre yo mí mismo dentro del entorno en el que estoy, ¿no? O sea, ¿qué cosas podrían estar fallando de mí y en el entorno en el que estoy para producir este síntoma? Porque el síntoma nunca es individual, siempre está en un entorno. Nunca es solamente de uno. Decía, de hecho, Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, en la actualidad es bien interesante. Él decía que el revolucionario de ayer es el depresivo de hoy. Decía. ¿Por qué? Porque antes, pues sí, estábamos siempre era externo, ¿no? O sea, obviamente hemos transformado todo, pero el revolucionario de antes era algo, estamos mal, vamos a cambiar el sistema, güey. Entonces era un revolucionario, ¿no? Pero con la individualización de las patologías y de todo, no, el problema eres tú. Entonces el revolucionario se convierte en el depresivo, porque ya, entonces yo soy el problema, hay algo mal en mí, yo no puedo. No hay nada que yo pueda cambiar fuera, no. Yo soy yo. Entonces se vuelve depresivo. Entonces tenemos son sus ideas. Pero yo creo que hay un punto medio que se puede equilibrar, ¿no? O sea, en donde podemos pensarnos a nosotros mismos como individuos, pero también en un entorno. Entonces vernos a nosotros mismos dentro de un entorno y qué cosas del entorno y del lugar en el que estamos, ¿verdad?, no nos están sirviendo y que están repercutiendo en nosotros para que se produzca eso sí. Ese tipo de preguntas sirven, porque entonces, pues bueno, con conciencia podemos actuar sobre ellos, ya sea modificar las condiciones en las que estamos o, cuando estamos en situaciones que no podemos cambiar, como decía Víctor Frank, encontrar la forma de cambiarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Hola Farid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me presento, soy la maestra Mayra Trejo, pertenezco a la comunidad de Humanitas y también soy docente. Me parece muy importante el mensaje que les transmites a los jóvenes. No sé si lo conoces, pero nuestro lema es solo el conocimiento hace superior al hombre, y creo que ahí coincidimos y empatizamos en el tema del aprendizaje. Como docente, continuamente estamos buscando estrategias, hablo no solamente desde mi perspectiva, sino de todo el cuerpo, por ejemplo, en Campus Valle, que tengo ahí más cercanía. A veces incentivarlos, motivarlos, darles herramientas para que puedan enfrentarse a su futuro que ellos van eligiendo y las decisiones que están tomando. También como docentes nos cuesta trabajo, ¿no? Yo busco videos, busco películas, busco temas recientes y a veces perdemos un poco la motivación también como la persona que está ahí al frente. Tienes 30 alumnos y los ves y dices, ¿sí me estarán escuchando? ¿Sí estará impactando en ellos? Creo que tú lo haces muy bien. Claro, no, es una gran pregunta y compleja, ¿no? Hay muchos factores. O sea, sí. Creo que definitivamente algo importante a considerar, yo creo, en los espacios educativos actuales es la relevancia actual de muchas de las formas y métodos que nos precedían, ¿no? Porque creo que sí estamos viviendo cada vez más con generaciones que cada vez más están más distanciadas, sí, por completo de lo que era antes las cosas. Definitivamente. Y muchas veces como cometemos a veces el error de tratar por tradición o porque así siempre han sido las cosas, ¿no? De adaptar, bueno, pues seguir con lo que siempre ha sido, ¿no? Sí. Pero a lo mejor cometieron un error ahí, ¿no? En donde tal vez lo que debe de cambiar no son los estudiantes, claro, ¿no? Donde ellos nosotros deberían sino más bien el método o el sistema con el que estamos tratando de llegar a ellos. Y creo que, bueno, algo que definitivamente creo que ayuda mucho
y creo que, bueno, lo hace, en lo que te escucho decir, creo que es algo que lo has hecho, es justamente, y yo lo hago, ¿no? Es cómo podemos agarrar cosas de interés, ¿no? Que conecten con los jóvenes para tratar de usarlos como ganchos o conectores para entonces hablar de otros temas que de otra forma no les hubiera interesado. Claro. Yo estoy seguro, lo sé, que si yo, por ejemplo, hubiera hablado de, no sé, te voy a poner un ejemplo real, de la correspondencia de Freud y Albert Einstein sobre si es posible una humanidad sin guerra o no, nada más hubiera hecho un video de eso, nadie lo hubiera visto. Pero como estaba contando la historia de El Señor de las Moscas, ¿no? La película, y estaba reflejando, ay, yo vi esa película y demás, y de repente, entre cada espacio que estaba contando, metía esta correspondencia y le explicaba, entonces sí la ven. Sí, por supuesto. Entonces son, si te fijas, métodos interesantes que también son pedagógicos en el sentido de que son métodos disruptivos para tratar de conectar e introducir temas o conceptos que de otra forma no aprenderían, pero de una forma en la que se les hace atractivo porque conectan tangiblemente con cómo esos conceptos se ven manifestados en cosas que les interesan. Entonces creo que algo así es algo interesante, y no nada más en eso, sino también en el espacio al aula, ¿no? O sea, cómo en el aula, y yo no te estoy diciendo que yo tengo una experiencia en eso, en el aula, pero cómo podemos encontrar espacios en el aula en el que podamos hacer del aprendizaje algo activo para la gente, los alumnos, en el que participen, ¿no? En mesas de diálogo, de compartir entre ellos, de que ellos comparten su punto de vista, no tanto como en esto tradicional de que el maestro habla solamente y los escucha, y que alguna pregunta, no, sino a ver, vamos a sentar una mesa, ¿no? En donde cada uno, en donde compartamos experiencias de la vida personal, ¿no? De historias, ¿no? Y de que ahí hablemos de temas. Creo que encontrar esas disrupciones puede ser algo que puedan ayudar, pero al final de cuentas es algo que construye el docente. O sea, no creo que exista una regla general que aplique para todos los salones, sino que un docente tiene como ahora la tarea de construir su propio método en el propio aula que tiene con los propios alumnos que tiene. Y pues bueno, sí es un reto, pero bueno, hay que estar abiertos a la flexibilidad del método, creo yo.